Lo que nadie imaginaba estaba pasando frente a sus ojos. Miriam Hernández, la gran voz romántica de Latinoamérica, estaba siendo traicionada de la forma más vil y descarada. Su ex marido, Jorge Senyin, el hombre en quien más confió durante más de 3 décadas, le había ocultado un secreto que no solo partió su corazón, sino que puso en riesgo todo su legado. Y detrás de todo, estaba ella, Darling Gómez, una sombra silenciosa que, poco a poco, fue adueñándose de su vida, su dinero y hasta de su lugar. Todo comenzó con un error, uno solo. Miriam no era de revisar las cosas de Jorge. Nunca lo necesitó, lo conocía como a la palma de su mano. O eso creía. Pero aquel día, mientras buscaba un documento en su casa de Santiago, encontró un sobre olvidado en un cajón del escritorio. Al abrirlo, se quedó helada. Era un extracto bancario con una transferencia de más de 60 miles de dólares a nombre de una tal Darling Gómez. La fecha coincidía con los días que Jorge había dicho estar en Colombia, organizando una gira. Pero la transacción se hizo desde una cuenta conjunta. Era su dinero. El corazón de Miriam se aceleró. Intentó calmarse, buscar una explicación lógica. Quizá era una inversión, una asistente nueva, una confusión, pero su instinto le decía otra cosa. Y ese instinto nunca se equivocaba. Las piezas empezaron a encajar. Miriam recordó cómo Jorge había estado distante los últimos meses. Ya no le acompañaba a los ensayos. Cancelaba reuniones con excusas absurdas. Y, lo más doloroso, había dejado de mirarla como antes. Esas miradas cómplices que compartían incluso entre miles de personas habían desaparecido. El nombre, Darling Gómez, comenzó a perseguirla. Miriam, en silencio, empezó a investigar. Hizo lo que nunca pensó hacer, revisar el teléfono de Jorge. Y lo que encontró fue devastador. Fotos, mensajes, reservas de hotel, todo estaba ahí. Jorge no solo tenía una amante, la tenía desde hacía más de un año. Y no era cualquier mujer, era una fan obsesiva de Miriam. Darling Gómez aparecía en fotos de camerinos firmando autógrafos, incluso en eventos privados donde Miriam la recordaba como una seguidora amable y educada. Jamás sospechó que esa mujer estaba tan cerca y con intenciones tan oscuras. En los mensajes, Jorge le escribía cosas como: con ella solo hay rutina, contigo siento libertad. Ya casi termino el papeleo. Todo será tuyo como te prometí. Tú mereces lo que ella tiene. Te lo voy a dar. Miriam se desplomó. No podía creerlo. Era una pesadilla. O su vida real se estaba convirtiendo en su peor canción de desamor. Darling no era solo un desliz. Era un plan. Las transferencias no eran ocasionales. Eran sistemáticas. Darling había recibido dinero, regalos, viajes. Todo pagado con el sudor de Miriam, con los ingresos de su carrera, con su voz, con sus canciones. Era una traición completa. Jorge usó el amor de Miriam, su confianza, su éxito, para sostener una relación clandestina con una mujer que la admiraba en público, y la apuñalaba por la espalda en privado. Pero lo más impactante no fue eso. Darling estaba viviendo en uno de los departamentos de Miriam. Sí, la propiedad que ella compró en 2018 cuando lanzó su disco más exitoso, estaba ahora a nombre de una empresa fantasma cuyo representante legal era Jorge. Y según los registros, la actual inquilina era Darling Gómez. Miriam sintió un frío en el alma. No era solo una infidelidad, era una emboscada emocional y financiera. Nadie la escuchó llorar esa noche. El silencio de su casa fue testigo del colapso. Miriam gritó, lloró, maldijo, y luego se levantó. Porque esa mujer que ha llenado estadios, que ha sobrevivido a las presiones de la fama, no iba a dejar que la humillaran en silencio. Y aunque su corazón estaba destrozado, su dignidad estaba intacta. Esa fue la primera vez que pronunció su nombre con rabia, Darling. Y prometió que ese nombre no quedaría impune. Miriam Hernández comenzó a descubrir la verdadera dimensión del daño que Jorge Senyin le había causado. Darling Gómez no era simplemente una amante pasajera ni una simple fan con suerte,
era una figura central en la red de engaños que se tejía detrás de su espalda. Las investigaciones internas que Miriam ordenó a sus abogados y contadores revelaron datos escalofriantes. Darling había recibido no solo millones en transferencias, sino también propiedades y regalos que originalmente eran para Miriam. Se supo que Darling había pasado meses viviendo en uno de los departamentos más lujosos que Miriam había adquirido gracias a años de esfuerzo y éxito. Ese inmueble, registrado a nombre de una empresa fantasma controlada por Jorge, estaba bajo el control exclusivo de Darling. En redes sociales, la mujer presumía una vida de opulencia que, en realidad, era la vida que Miriam había construido y que le habían arrebatado. Jorge había ocultado cuidadosamente esta relación. Utilizó su posición como manager y esposo para manipular las finanzas y alejar a Miriam de cualquier acceso directo a sus cuentas. Él manejaba cada movimiento económico sin que Miriam tuviera conocimiento, mientras Darling gozaba de privilegios crecientes y lujos ostentosos pagados con el patrimonio de Miriam. Además, los viajes supuestamente de trabajo que Jorge le había informado a Miriam fueron en realidad escapadas secretas con Darling. Fotos filtradas mostraban a la pareja disfrutando en destinos exclusivos, mientras Miriam se enfrentaba sola a una agenda agotadora y sin señales de la doble vida de Jorge. La presión sobre Miriam fue insoportable. La traición era total. No solo la había engañado emocionalmente, sino que también le había sustraído su seguridad financiera y social. Darling no era una simple aventura, sino la mujer que Jorge estaba preparando para reemplazarla. Lo más impactante fue la forma en que Darling se aprovechaba de la fama y reputación de Miriam. Se mostró activa en redes sociales con publicaciones que indirectamente evidenciaban su relación con Jorge y su nuevo estatus, sin importar el daño público y personal que causaba a Miriam. Esa indiferencia calculada añadía una capa más profunda de humillación. Miriam no solo perdió a su marido, sino también el control de su vida y su legado. La historia no era solo de amor roto, sino de una traición fría, planificada y ejecutada con precisión. Miriam Hernández enfrentó la peor realidad. Jorge Senjin no solo la había traicionado emocionalmente, sino que le había robado todo. La devastación financiera y personal que ella sufría era resultado de una traición meticulosa, diseñada para despojarla de todo lo que había construido con su talento y años de trabajo. Desde hace meses, Jorge había tomado el control absoluto de las finanzas de Miriam. Él, quien durante años había sido su manager y confidente, utilizó esa posición para manipular y vaciar sus cuentas. Transferencias millonarias a nombre de Darling Gómez eran solo la punta del iceberg. Jorge hipotecó propiedades, vendió activos valiosos sin informar a Miriam y desvió ingresos generados por conciertos y patrocinios. Todo sin que ella tuviera la más mínima idea. Cuando Miriam comenzó a pedir explicaciones, se encontró con muros de silencio y evasivas. Jorge siempre tenía una excusa lista para justificar cada movimiento sospechoso: es para invertir en nuevos proyectos, es una estrategia financiera, o confía en mí, todo está bajo control. Pero en realidad, todo estaba saliendo de sus manos y entrando en las de Darling. Una de las propiedades que Jorge vendió sin permiso fue una casa que Miriam había comprado con mucho esfuerzo en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Ese inmueble estaba a nombre de Miriam, pero Jorge logró transferirla a nombre de una empresa fachada, la cual a su vez la vendió por una suma considerable, dinero que nunca fue a parar a las cuentas oficiales de Miriam. Además, Jorge aprovechó la confianza que Miriam depositaba en él para cambiar contratos y firmar acuerdos donde se beneficiaba personalmente. En varios documentos, Jorge figuraba como representante legal y administrador exclusivo, dejando a Miriam fuera de cualquier decisión importante. Miriam intentó bloquear cuentas y detener la sangría financiera, pero era demasiado tarde. Los bancos y oficinas legales le exigían pruebas y documentación, y la maraña legal que Jorge había creado dificultaba cualquier acción inmediata. La frustración y el cansancio se apoderaron de ella.
Mientras tanto, Darling Gómez disfrutaba de una vida que Miriam había soñado y construido. En sus redes sociales, Darling mostraba imágenes de viajes internacionales, ropa de diseñador, autos de lujo y cenas en restaurantes exclusivos. Todo pagado con el dinero que originalmente pertenecía a Miriam. Jorge, por su parte, ya no ocultaba su favoritismo hacia Darling. En reuniones privadas con amigos cercanos, se jactaba de cómo había logrado sacar ventaja de la situación. Algunos testigos cercanos a la pareja filtraron que Jorge le decía a Darling: ella no tiene idea de lo que está perdiendo. Ahora todo es para ti. Miriam sufrió la humillación más profunda al enterarse que Jorge había llegado incluso a cancelar contratos que ella tenía firmados, impidiendo que la cantante pudiera generar ingresos para enfrentar la crisis. Su carrera estaba en peligro y la confianza de su público amenazada. Además, las presiones emocionales y legales comenzaron a afectar su salud. Miriam, acostumbrada a la fortaleza y la disciplina, se vio obligada a recurrir a especialistas para enfrentar cuadros de ansiedad y estrés extremo. Pero a pesar de todo, se mantuvo firme y decidió luchar. La cantante recurrió a abogados expertos en fraudes y delitos financieros para iniciar un proceso legal contra Jorge. Sin embargo, el proceso no sería rápido ni fácil. Jorge había anticipado movimientos y blindado sus acciones con contratos y documentos firmados por él mismo. Miriam tuvo que enfrentarse a una batalla en tribunales en la que no solo peleaba por recuperar su patrimonio, sino también por limpiar su nombre y reputación, dañada por rumores y filtraciones manipuladas por Jorge y Darling para desacreditarla. En medio de todo, Miriam encontró el apoyo incondicional de sus seguidores y colegas del mundo artístico, quienes comenzaron campañas públicas para defenderla y denunciar la injusticia que estaba sufriendo. La presión social crecía, y con ella, la esperanza de que la verdad saliera a la luz. Jorge, sintiendo que la presión aumentaba, comenzó a cometer errores. Se filtraron mensajes privados en los que mostraba desprecio y desdén por Miriam, y en varios documentos judiciales cometió inconsistencias que los abogados de Miriam aprovecharon para avanzar en el caso. Pero aún faltaba la reacción definitiva de Miriam. Su orgullo y determinación la llevaron a planear una estrategia para recuperar lo que le habían quitado, y sobre todo, para exponer públicamente a Jorge y Darling por la traición sin precedentes que habían cometido. Este capítulo de su vida, aunque oscuro, sería el motor para una nueva etapa. Miriam estaba decidida a no ser víctima. Sabía que la batalla legal sería dura y que muchas heridas quedarían abiertas, pero también sabía que su verdad y su talento podrían superar cualquier traición. El golpe de Jorge y Darling no solo le quitó propiedades y dinero, le quitó la seguridad, la paz y la confianza. Pero Miriam Hernández estaba lista para recuperar todo, no solo con documentos y abogados, sino con la fuerza de una mujer que no se rinde. El nombre de Darling Gómez empezó a resonar con fuerza, no solo como la mujer que arrebató la felicidad a Miriam Hernández, sino también como la estratega de un plan mucho más oscuro y calculado. Mientras Miriam luchaba por recuperar lo perdido, Darling movía sus piezas con frialdad y sin miramientos, consolidando su posición y hundiendo cada vez más a Miriam. Desde el principio, Darling supo que solo podía avanzar a costa de destruir lo que Miriam había construido. No era una simple aventura de Jorge Sen-Yin, sino una verdadera conspiración de engaños y manipulaciones. Darling no solo disfrutaba de la vida de lujos que Jorge le proporcionaba, sino que también se encargaba de maniobras para aislar a Miriam y dejarla sin defensa. Uno de los movimientos más perversos de Darling fue su acercamiento a personas clave del círculo íntimo de Miriam. Con promesas, sobornos y amenazas veladas, logró que varios aliados de Miriam se distanciaran o se pusieran del lado de Jorge y ella. Esta táctica generó una sensación de soledad en Miriam, quien comenzó a ver cómo quienes ella consideraba amigos se alejaban o se convertían en vigilantes silenciosos del nuevo poder. Darling también empezó a utilizar las redes sociales y los medios para su propio beneficio.
Publicaciones aparentemente inocentes pero cargadas de mensajes indirectos, fotos cuidadosamente editadas mostrando la nueva vida, junto a Jorge y hasta declaraciones filtradas que buscaban desprestigiar a Miriam. En cada paso, Darling ponía en evidencia la vulnerabilidad de Miriam y su caída. Pero detrás de esa fachada glamurosa y triunfal, Darling también tenía un lado oscuro. Algunos testigos cercanos comenzaron a denunciar comportamientos agresivos, manipuladores y hasta amenazantes por parte de ella. No dudaba en usar cualquier recurso para mantener su posición y eliminar obstáculos. Mientras Miriam enfrentaba una batalla legal, Darling seguía jugando un juego sucio con la intención de aplastar cualquier resistencia. Se revelaron documentos falsificados, contratos alterados y movimientos financieros opacos que indicaban la participación directa de Darling en la apropiación indebida del patrimonio de Miriam. A la vez, Darling no dudaba en mostrar su poderío y control en reuniones sociales y eventos privados, desafiando a Miriam con miradas y comentarios que dejaban claro que ella había ganado la batalla. Esa actitud provocadora fue un golpe más al orgullo de Miriam, quien se veía cada vez más acosada y aislada. Jorge, por su parte, aunque en apariencia parecía distante, seguía siendo la pieza clave que facilitaba todo. Su complicidad con Darling era absoluta y juntos tejían una red de mentiras que ponía en jaque a Miriam desde todos los frentes. La traición de Jorge no solo había sido emocional, sino también estratégica y despiadada. La presión sobre Miriam era inmensa. No solo perdía su patrimonio y amigos, sino que veía cómo su imagen pública era dañada por una campaña silenciosa orquestada por Darling y Jorge. Cada aparición pública era un desafío y una prueba de resistencia. Pero Miriam no estaba dispuesta a rendirse. Pese a todo, comenzó a recopilar pruebas sólidas que desmontaban las mentiras y mostraban la verdadera cara de Darling. Documentos, testimonios y registros bancarios empezaron a salir a la luz gracias al trabajo de sus abogados y a la valentía de personas que decidieron romper el silencio. Además, Miriam comenzó a recibir mensajes de apoyo anónimos de personas que habían sufrido engaños similares, quienes le daban fuerzas para seguir adelante. La historia de la traición se convirtió en un llamado para muchas mujeres que veían en Miriam un ejemplo de lucha y resiliencia. Mientras tanto, Darling intensificaba su campaña de intimidación, intentando silenciar a quienes apoyaban a Miriam con amenazas legales y chantajes. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad comenzaba a filtrarse y la opinión pública empezaba a cuestionar quién realmente era la víctima. En este juego sucio, Miriam comprendió que no solo estaba luchando por su patrimonio, sino por su dignidad y su legado. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero también que había llegado el momento de contraatacar con toda la fuerza posible. Por eso, empezó a preparar una estrategia pública para mostrar a Darling y Jorge ante el mundo tal como eran, traicioneros, manipuladores y sin escrúpulos. Miriam tenía claro que no bastaba con ganar en tribunales, debía recuperar la confianza de su público y demostrar que la verdad siempre sale a la luz. Miriam Hernández había tocado fondo, pero no se quedó ahí. Después de la devastadora traición de Jorge Sen-Yin y el despiadado juego de Darling Gómez, la cantante tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: pelear con todo por lo que le habían arrebatado. Y esta vez, sin titubeos. Con el respaldo de un nuevo equipo legal y financiero, Miriam reestructuró su defensa. Abogados especializados en fraudes patrimoniales, expertos en lavado de activos y contadores forenses comenzaron a trabajar en silencio, desmantelando pieza por pieza el andamiaje de mentiras y robos que Jorge y Darling habían construido. No era solo una guerra de papeles, era una cacería de pruebas que expusiera la red de corrupción que había envuelto a su vida. Lo primero en caer fue una cuenta bancaria secreta en Panamá, a nombre de una compañía creada por Jorge donde se depositaban pagos de giras, regalías y contratos. Esa cuenta estaba vinculada directamente a transacciones donde la beneficiaria final era Darling Gómez. El hallazgo fue demoledor:
cientos de miles de dólares que pertenecían a Miriam terminaron financiando la vida de lujos de una mujer que ni siquiera tenía vínculo profesional con la cantante. Además, el equipo descubrió correos electrónicos en los que Jorge daba instrucciones a intermediarios para transferir bienes de forma ilegal. Usaban nombres falsos, notarios corruptos y sociedades de papel. Cada documento recuperado era una bomba lista para explotar en los tribunales. Y Miriam no solo se enfocó en lo legal, comenzó una campaña de recuperación pública dejando atrás el silencio. Dio entrevistas controladas, habló con medios serios y empezó a contar su versión con pruebas en mano. No era escándalo por escándalo. Era la dignidad de una mujer que había sido engañada y que ahora tenía la verdad como su escudo. El impacto fue inmediato. Medios de comunicación que antes se mostraban cautelosos ahora se volcaron a su favor. Las redes sociales se inundaron de apoyo. El público, que durante décadas la había acompañado en cada canción, ahora se solidarizaba con su lucha. Videos, hashtags y comentarios mostraban a miles de personas indignadas por la traición y admiradas por su fortaleza. En paralelo, Darling comenzó a perder terreno. Sus cuentas fueron congeladas, sus viajes suspendidos y sus movimientos monitoreados por autoridades chilenas e internacionales. Algunos de sus cercanos comenzaron a distanciarse, temiendo verse involucrados en un escándalo que ya trascendía el plano mediático y empezaba a salpicar en lo judicial. Lo más humillante para Darling fue la cancelación de una residencia que Jorge le había prometido en Miami. El inmueble, obtenido de forma fraudulenta, fue embargado tras una investigación por lavado de dinero. Darling, acostumbrada a presumirlo en redes, desapareció del ojo público. Su silencio fue tan abrupto como sospechoso. Por su parte, Jorge Senjin también comenzó a sentir la presión. Demandas por apropiación indebida, fraude, falsificación de documentos y uso malicioso de poderes legales le cayeron encima. Sus abogados no lograban frenar el aluvión de cargos. En una audiencia preliminar, el juez determinó que existían elementos graves para avanzar con una investigación formal. El momento de Miriam había llegado. En un evento público donde retomó su carrera, la artista subió al escenario con un semblante firme y emocionado. No dijo mucho, solo una frase que se volvió viral. Me quisieron destruir, pero olvidaron que nací para brillar. El público estalló en aplausos. Esa frase no solo era un mensaje de resiliencia, era un golpe directo a quienes intentaron acabar con su carrera, su nombre y su paz. La historia de Miriam ya no era solo de traición, sino de resistencia. Se transformó en símbolo de lucha para muchas mujeres que han sido engañadas, robadas y silenciadas. En cada paso legal que daba, en cada presentación que retomaba, dejaba claro que no solo volvería a ser quien era, sería aún más fuerte. Y aunque el proceso judicial seguía su curso, lo más importante estaba logrado. Miriam no solo había recuperado gran parte de lo que le quitaron, sino también su voz, su carácter y su poder. Darling y Jorge, que creyeron tenerla bajo control, ahora enfrentaban la peor consecuencia: el desprecio público y el cerco de la justicia. La historia aún no termina, pero una cosa es clara: Miriam Hernández no fue vencida. Fue traicionada, sí, pero nunca destruida. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, activa ya la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque esto recién comienza. Dale like, comparte este vídeo con todos los que saben lo que es levantarse después de una traición y suscríbete a LZ Documental, donde siempre te contamos las historias que otros no se atreven a revelar. ¿Y tú, crees que Jorge y Darling merecen pagar por todo lo que hicieron? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo escándalo, solo aquí, en LZ Documental.